Bienvenidos a un programa más sobre derechos humanos. Hoy vamos a hablar sobre el derecho al acceso de información pública, que es un tema que particularmente me toca mucho, porque los periodistas, el trabajo de los periodistas se nutre en gran parte de información pública. Y cuando vemos bloqueos al acceso a esta información, pues creo que debemos prender las alarmas como sociedad, porque en realidad esto afecta derechos de los ciudadanos a conocer qué hacen las instituciones con los recursos que tiene el Estado, un derecho al que tenemos absolutamente todos. Y para esto vamos hoy a hablar con nuestro invitado, quien es Roger Celi. Él es coordinador del Observatorio Legislativo y nos va a hablar sobre la acción impulsada por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo para acceder a la información pública de la Asamblea. Ellos han tenido incluso que recurrir a la justicia para poder acceder a esta información y pues ya nos va a contar qué sucede en esta demanda. Gracias, Roger, por estar aquí en este espacio. Muy buenos días, Susana. Siempre un gusto estar aquí en este espacio en Plan B. Gracias, Roger. Bueno, la primera pregunta surge a partir del comunicado que ustedes hicieron el día de ayer, denunciando nuevamente que pese a que existe un fallo judicial que obliga a la Asamblea a entregarles información pública que es de interés de ustedes, que tiene que ver con justamente pues algunos temas relacionados con los asambleístas, hasta ahora no tienen respuesta. Cuéntanos un poco de qué trata esta acción que ustedes impulsaron y cuál es lo que qué cosas están ustedes solicitando a la Asamblea Nacional. Bueno, nosotros, haciendo uso de nuestro derecho, y también es importante señalarlo de nuestra experiencia en la materia, hemos solicitado información sobre gestión y sobre algo de recursos públicos de la Asamblea Nacional. Y digo esto con algo de experiencia porque ni siquiera eso garantiza que podamos acceder a la información pública. Nosotros nos cuestionábamos si tenemos algo de experiencia en estos 10 años de trabajo en la materia, si es que contamos con un equipo técnico de abogados y aún así no podemos acceder a la información. No queremos pensar el ciudadano que no está relacionado con los temas de Estado e instituciones públicas, o los periodistas también, que quieran acceder a la información, pues vemos incluso muchas más barreras. Entonces esto nos hizo reflexionar al respecto de la nueva ley que tenemos, de sus herramientas, de nuestra Constitución, que tiene muchas garantías jurisdiccionales que nos pueden ayudar para conseguir esto. Pero, insisto, encontramos muchísimas barreras y seguimos en la lucha. ¿En qué consiste esta acción de acceso? Bueno, en primer lugar, no decimos nosotros que es información exclusivamente de nuestro interés, sino que incluso es información que podría ayudar a un voto informado para las próximas elecciones. ¿Qué hicieron nuestros legisladores? Si esa información no se conoce, difícilmente vamos a poder votar de manera informada. Recordemos que, y no voy a ahondar en el tema, pero es importante señalarlo, en las próximas elecciones tendremos como candidatos a la presidencia de la República varios ex legisladores. Henry Cucalón, Luisa González, el propio presidente Daniel Noboa, que fue legislador, entre otros personajes de la política ecuatoriana. Entonces, ¿qué pedimos nosotros? Para ser muy específico, entre 15 ítems de información que desde nuestro punto de vista es información sencilla que debería estar publicada. Pedimos, por ejemplo, los planes de trabajo de las bancadas. ¿En qué se pusieron de acuerdo dentro de la Asamblea Nacional? ¿Qué ofrecieron trabajar? Y si eso, para nosotros evaluar si se ha cumplido o no. Algo tan sencillo como eso no nos entregaron. Las declaraciones de conflictos de interés de todos los legisladores principales y suplentes nos entregaron parcialmente. Los descuentos aplicados a los legisladores por cuando se atrasan o cuando faltan, sabemos que la normativa establece un descuento pecuniario, es decir, les descuentan de su salario. Queremos saber cuánto les descuentan, si les están descontando efectivamente, y eso cruzarlo con los registros de asistencia.
si se está descontando efectivamente a quienes asisten o no asisten, se atrasan o no. Esta información, parte de ella nos han entregado en un formato cerrado, que la tenemos que procesar con mayor dificultad, pero que existe de alguna manera. Hemos solicitado información relevante como la gestión del Consejo de Administración Legislativa, siempre con los legisladores que conversamos y con los despachos y los equipos de trabajo, y nos dicen que ni siquiera ellos pueden acceder a esa información, mucho Increíble. menos un ciudadano. Información del Consejo de Administración Legislativa. Y usted, Susana, como periodista también, si usted quisiera acceder, por ejemplo, a saber cómo vota el Consejo de Administración Legislativa al respecto de distintos temas, pues no lo va a conocer. Sí. Estos son algunos ejemplos de lo que hemos solicitado. Es mucha más la información, juicios políticos, por ejemplo, y desafortunadamente la Asamblea Nacional no ha logrado entregar. Ahí, y eso ya es materia de otro análisis, tendríamos que ver por qué, cuáles son las razones detrás, porque pienso yo desde mi punto de vista que son varias razones por las cuales la Asamblea no logra publicar y no entrega información. Muy bien, me gustaría mucho hablar de las fechas. De acuerdo a los documentos que yo tengo, ustedes presentaron el 24 de agosto una solicitud de información a la Asamblea con estos puntos que acabas de mencionar. ¿Y qué pasó después de eso? Me gustaría que nos hagas una cronología de cómo ustedes han tenido que pelear, incluso llegar a una instancia judicial para acceder a esta información. Bueno, es incluso antes. Como Okay. sabes, nosotros y la ciudadanía también conoce, cada año, al cumplirse la fecha de corte del 14 de mayo, hacemos un informe de evaluación de gestión anual. Ya. Entonces, unos 20 días antes, nosotros solemos presentar información, solicitudes de información a la Asamblea Nacional para construir nuestro informe. De hecho, es la primera vez que ocurre algo así, de esta magnitud, que se nota una intención velada de no entregar información. Okay. Entonces, es mayo, junio, julio, ya vamos más o menos 3 meses, un poco más, en este proceso de querer acceder a esta información pública. Entonces, en mayo presentamos, dentro del plazo que establece la normativa, la LOTAIP, que son 10 días, no nos contestaron, simplemente no hubo una respuesta. Y nosotros, al ver esa situación, esperamos unos días más y luego presentamos la acción judicial de acceso a la información pública. Dentro de esa acción, unas horas después, de manera bastante curiosa, la Asamblea Nacional respondió. Desafortunadamente, esa respuesta estuvo marcada por desorden, por falta de acceso, por información incompleta, por cosas que no habíamos pedido, por formatos cerrados. Realmente incluso nos enviaron enlaces que no funcionaban. Nosotros abríamos y el enlace simplemente no funcionaba. Queríamos descargar un archivo de zip, tampoco funcionaba. Y notamos que más bien lo que nos habían respondido tenía dos sentidos. El primero, decir, bueno, ya le respondimos, apenas se presentó la acción judicial. Y en segundo lugar, yo noté, y es algo que pasaba mucho antes, una suerte de, y uso este término, empapelar, entre comillas, como entregarte mucha información de manera desordenada para ver si logras de alguna manera descubrir en dónde está la información. Ojo que la ley establece que el ciudadano tiene el derecho de acceder a información ordenada, estructurada y fácil de comprender. No lo Claro. digo yo, eso lo dice la ley. Y en formatos que uno pueda justamente poder revisar esa información, ¿no? Un PDF con una tabla de 500 páginas, eso tampoco es acceder de manera efectiva a información pública. Y ni siquiera recibimos un PDF, lo que recibimos fue más de cientos y cientos de imágenes, No puede ser. imágenes de fotografías. O sea, eso es distinto, eso me parece que ya incluso tiene Claro, otra connotación, ¿no? sí. Entonces, luego de ello, nosotros solicitamos una audiencia al juez y le indicamos que la información no estaba completa. Por supuesto, la Asamblea Nacional en la audiencia tuvo dos posiciones. La primera es que ya nos entregó la información, nos sugirieron que revisemos bien, les dijimos que en nuestro equipo sí hicimos la tarea de revisar, presentamos un informe al juez, el juez por su parte consultó a la Asamblea Nacional qué había pasado
Y luego ya hubo una excusa y dijeron que dada la disolución de la Asamblea Nacional, los procesos habían ralentizado y que estaban trabajando en ello. Esa fue la excusa. No obstante de ello, el juez pues sentenció, y esto creo que es la parte más importante de esta acción, la vulneración del derecho al acceso a la información pública por parte de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional fue declarada como una institución que vulneró el derecho al acceso a la información pública. Eso no fue noticia nacional, yo no sé por qué, al ser la institución, el primer poder del Estado, la democracia, la Casa de la Democracia, pero bueno, se declaró eso, se dio un plazo a la Asamblea Nacional para que traiga la información y desafortunadamente la Asamblea Nacional respondió con algo que a nosotros nos impactó. Y en su respuesta decía que esto ya ha sido respondido. Es decir, insistieron en señalar ya en su respuesta más formal que esto ya había sido respondido, no obstante que van a enviar de nuevo la información. Es cierto, enviaron de nuevo la información y ahí añadieron ya un ítem que sí pudo ser accesible. Lo demás quedó tal cual. El ítem accesible fue justamente las imágenes, que son cientos y cientos de imágenes sobre los descuentos que se hacen a los legisladores. Pero lo demás no cambió. Nosotros ingresamos de nuevo al enlace, por ejemplo, de algo tan, desde nuestro punto de vista, que pudo haber sido sencillo, que era la plataforma tecnológica de Parlamento Abierto. Que, ojo, no nació de las reformas de la LOTAIP, que son relativamente recientes, sino de las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa de 2020. Es decir, hace 4 años. No estábamos pidiendo algo que recién se había normado, sino algo que ya tenía algunos años. Volvimos a ingresar al enlace y este aún no funciona. Entonces, no vimos ningún avance y actualmente estamos haciendo un seguimiento al cumplimiento de la sentencia. Le hemos solicitado al juez que oficie a la Defensoría del Pueblo para que a través de sus mecanismos que contempla la LOTAI pueda hacer una revisión del cumplimiento de esta sentencia. Creo que ya pasamos a otro punto, tal vez ya no solo en el ámbito judicial, sino también con el ente rector y el garante del acceso a la información pública, que es la Defensoría del Pueblo. Sí, bueno, increíble lo que acabas de mencionar y yo no quisiera dejar pasar algo que tú mencionaste al inicio de esta última intervención y es que es la primera vez que ustedes registran que sucede estos inconvenientes o que existe, digamos, tantas trabas para acceder a información que ustedes la han venido recopilando de manera frecuente a lo largo de los últimos años como organización. Y quiero recordar a nuestra audiencia que justamente la Fundación Ciudadanía y Desarrollo es una de las organizaciones de la sociedad civil que creo que es la única que hace control a la asamblea desde la sociedad civil, es decir, estar pendiente de cómo justamente cuál es la gestión de los legisladores y cuál es, pues, desde sus asistencias, desde el uso de los recursos y demás. Entonces es importante tener un veedor ciudadano de qué está pasando en este poder estatal, este poder del Estado. Entonces, en ese sentido, quisiera que un poco me cuentes la experiencia que ustedes han tenido. Creo que no es algo menor en este campo y aquí la diferencia que ustedes encuentran de las actuales autoridades para responder a algo tan básico que es justamente, pues, los ítems que tú acabas de mencionar. O sea, estamos hablando que una organización de la sociedad civil quiere básicamente saber cómo está trabajando la asamblea, cómo están trabajando sus miembros. Bueno, el trabajo del Observatorio Legislativo, como sabes tú y conoce también la audiencia, ya tiene más de 10 años. Siempre ha existido dificultad para acceder a la información pública de la Asamblea Nacional. De hecho, esa ha sido una bandera del Observatorio Legislativo. También trabajar colaborativamente con la Asamblea Nacional para lograr que ésta logre publicar información de manera más efectiva. De hecho, el Observatorio Legislativo ha trabajado en colaboración con distintos grupos parlamentarios, que se llaman Grupos Parlamentarios por el Parlamento Abierto, con distintas dependencias de la Asamblea Nacional, como Secretaría General, Coordinación de Participación Ciudadana, asambleístas que les apasiona el tema de transparencia y que están alineados de estos principios. Y durante estos 10 años se ha trabajado, se han logrado muchísimas cosas. Antes difícilmente tú podrías saber quiénes son tus legisladores y qué es lo que hacen. Ahora ya lo sabes.
pero siempre hay más información que hay que transparentar. Entonces, quiero dejar sentado que siempre han existido dificultades, siempre se ha buscado colaborar, pero particularmente esta administración, en primer lugar, ha generado rechazo a la participación ciudadana, a la colaboración de la sociedad civil, no solo del Observatorio Legislativo, sino de otras instancias. No ha cumplido con la propia normativa de abrir espacios de colaboración para la Asamblea Nacional y en ese sentido tampoco ha logrado publicar información de manera efectiva, crear las plataformas tecnológicas que la ley le obliga y transparentar de manera efectiva la información vía transparencia activa, que es básicamente publicar en su página web información básica. Finalmente, cuando se ha solicitado información por parte de la sociedad civil, como FCD, no se ha entregado y por eso estamos en esta instancia judicial. Entonces, lo que hemos visto en conclusión es, primero, una posición política tal vez e institucional marcada, que es recelosa y que rechaza a la participación ciudadana, a la sociedad civil y al acceso a la información pública. Y este contexto es interesante en ese primer punto, porque esta coyuntura también se da en el marco de la publicación de indicadores de gestión. Nosotros publicamos, no sé si recuerdas, el índice de ocupación de la curul, es decir, qué tanto votan los legisladores o qué tanto dejan su curul vacío. Entre comillas, los faltones que les dicen. Particularmente, el asambleísta Henry Kronfle, actual presidente de la Asamblea Nacional, apareció en esta lista. Y parece que la publicación de esta información también incomodó. Y eso generó mayor presión a la hora de tratar de entregar información, ¿no? Ahí hay dos cosas. En primer lugar, el recelo al control social y en segundo lugar, esta posición marcada sobre el trabajo de la sociedad civil. Entonces, estas dos cosas dieron lugar a lo que estamos viviendo actualmente, en donde difícilmente se puede conocer la totalidad del trabajo de la Asamblea Nacional. Dentro de nuestro último informe, al respecto de cuánto publica de información la legislatura, descubrimos que más del 50% de la información que debería publicar no se transparenta. Es decir, nosotros podemos conocer el 50% del trabajo de los legisladores. Y siempre les decimos a ellos, los medios de comunicación los evalúan constantemente también, publican sus cifras, pero tal vez incluso la Asamblea Nacional se está haciendo un autogol porque no logra publicar la totalidad de su trabajo. Por ejemplo, el trabajo de comisiones. Yo siempre digo que ese trabajo es pues el más arduo quizá en la Asamblea Nacional, es donde realmente suceden las cosas, donde se trabaja en mayor medida, donde hay mayor discusión, mayor trabajo técnico, de técnica legislativa y demás, pero el trabajo de comisiones es casi que imposible saber en su totalidad. De hecho, en esta solicitud de acceso nosotros, por ejemplo, preguntamos cuántas comparecencias habían solicitado desde las comisiones, pero nos respondieron igualmente de forma parcial y de forma inaccesible. Muy bien, muchas gracias por esta radiografía digamos, y esta posición de la Asamblea frente a una organización de la sociedad civil que lo único que hace es requerir información pública que debería estar incluso disponible en el sitio web de la Asamblea, pero no lo está. Pero ahora que te escucho, esto se puede evidentemente extender o ampliar o comparar con otras instituciones del Estado. Si uno busca información, por ejemplo, en otros ministerios y demás, yo he visto que, por ejemplo, la parte donde debe estar el distributivo del personal, el directorio del personal, que es lo más básico en información pública de una institución, está totalmente desactualizado. Yo he visto desactualizaciones desde diciembre del año pasado. Eso ya corresponde al actual gobierno y en realidad es preocupante porque no solamente parece que hay una actitud sobre no transparentar información pública que están obligados por ley a hacerlo, no solo en el legislativo, que es uno de los poderes, sino también desde el ejecutivo. Y cuando hablamos con periodistas, sobre todo de zonas mucho más alejadas de las ciudades grandes, porque por lo menos aquí estamos hablando de una organización que tiene con sede en Quito y pues uno esperaría que
por la cercanía y demás y por la experiencia puedan acceder a esta información mucho más rápido. Pongámonos en el lugar de un ciudadano común y corriente que está en la frontera sur y que tiene interés de acceder a información pública de las instituciones que están en su entorno, que puede ser, yo qué sé, desde el municipio hasta la prefectura, la gobernación y demás. Y nosotros hemos visto muy de cerca el caso de periodistas que buscan información y que las autoridades, sobre todo locales, les bloquean, ni siquiera saben del conocimiento de la ley de acceso a información, o sea, no saben que están obligados a dar información. Y por otro, siempre, y esto es un síntoma y es una cosa muy peligrosa, que han tomado como pues casi una estrategia común de decir a los periodistas que vayan a Quito, que si alguien quiere información local, por ejemplo, el Ministerio de Salud de Huaquillas, el periodista de Huaquillas tiene que remitirse al Ministerio de Salud de Quito para solicitar información de su cantón. Uh-huh. Entonces, lo que estamos viendo, y es, como decía, este es un tema sensible para nosotros, en especial para los periodistas, porque es parte de nuestros insumos básicos para el ejercicio periodístico, la información pública. Hay primero, un total desconocimiento sobre la existencia de la ley de acceso a información pública, y también hay una intención de las autoridades que, digamos, casi generalizada, de pues bloquear esta información. No sé cómo ustedes lo ven, obviamente desde su experticia. Lo hemos vivido también. Desde lo local también hay problemas. Nosotros tenemos también un proyecto que se asemeja mucho al trabajo que hacemos con el Observatorio Legislativo. Es nuestra iniciativa de Ojo al Consejo. Tratamos de hacer el mismo trabajo para los consejos cantonales. Por ejemplo, el Consejo Metropolitano de Quito, el Consejo Municipal de Cuenca y demás ciudades. Como tú bien señalas, nosotros en este trabajo ya en territorio hemos notado un desconocimiento de la nueva ley de acceso a la información pública. Hemos notado también que existen deficiencias técnicas, tecnológicas e incluso de capacitación del personal a cargo del acceso a la información pública. Nos sorprendía mucho que en algún municipio nos decían, sí tenemos comité de transparencia, y nosotros pues entendimos, ya que una autoridad nos comentaba que sí existe el comité de transparencia, que este funciona regularmente, que es formal, que es institucionalizado, y nos decía que pues finalmente ni siquiera había un acta de constitución, no había regularidad en las sesiones, y pues simplemente quien podía en ese momento estar presente en ese comité de transparencia pues estaba, pero no había formalidad, no había indicadores, resultados, absolutamente nada, simplemente era algo verbal, era como una reunión de colegas, de amigos del municipio. Vimos que difícilmente en los próximos años vamos a tener mejorías en lo local en materia de transparencia y acceso a la información pública. De hecho, a ciudades con mayor institucionalidad, como Quito, Cuenca, Guayaquil, les cuesta a la hora de publicar información al respecto de la gestión parlamentaria. ¿Y por qué abordo este tema de manera específica? Porque finalmente creo que dentro de todo, de la sociedad, hemos descuidado el tratar de saber qué es lo que hacen nuestros representantes locales, cuál es su trabajo. Finalmente ese trabajo parlamentario quizás es el que en mayor medida impacta y de manera mucho más breve en la calidad de vida de los ciudadanos. Y de eso no sabemos en mayor medida qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, tanto a nivel nacional, tú has mencionado el Ejecutivo, el Legislativo, el sector justicia, creo que han sido funciones que en donde la normativa se ha desarrollado mucho más, entiendas, en la ley de transparencia, la ley de la función legislativa, el código orgánico de la función judicial y demás, pero desafortunadamente a la hora de implementar esta norma existen deficiencias. Ahora, en materia local existen problemas de índole normativa. Si bien es cierto, la LOTAIBE establece ciertos parámetros, pero no hay un desarrollo interno. Muchas de las ciudades no cuentan con ordenanzas de transparencia y acceso a la información pública. Y eso genera
no solo esa dificultad en el derecho de acceso a la información pública, sino también en el derecho de participación ciudadana. Nosotros veíamos en otra ciudad también que la ciudadanía tenía el interés de participar, por ejemplo, en el mecanismo de silla vacía. Pero ¿cómo el ciudadano podría acceder a este mecanismo si es que ni siquiera se publican los proyectos que van a estar en trámite? Entonces, como tú bien dices, a mí también me apasiona el acceso a la información pública, este derecho porque es angular, es básico para acceder y catalizar otro tipo de derechos. Pero en localidades creo que estamos, si hablamos de pasos, del 1 al 10, en el paso 2 recién, y en las instituciones de las funciones del Estado estamos ya en un tercer o cuarto paso, pero aún nos falta mucho por trabajar. Yo entiendo que esto no es de un día para el otro, sino que es un largo proceso, muy sostenido, pero que necesita de mucha articulación, de alianzas y de sectores que empujen que el Estado vaya cumpliendo con la normativa de transparencia y sobre todo que sea capaz de garantizar el derecho al acceso a la información pública. Claro que sí, es un derecho al que tenemos todos los ciudadanos. Y en estos últimos minutos del programa, a mí me gustaría, Roger, que justamente hagas una invitación al ciudadano común, a más organizaciones que se involucren justamente en la búsqueda de información pública, en exigir justamente cuentas a los distintos poderes, porque yo creo que esto también va a ayudar mucho a que las instituciones, digamos, tomen un poco más en serio que existe esta ley, que esto no se ha solo visto como algo exclusivo de los periodistas o algo exclusivo de unas muy pocas organizaciones que están todo el tiempo buscando información sobre la gestión, sobre el trabajo de quienes nos gobiernan, sino que esto debería ser un poco más amplio, más ciudadano. Todo el mundo tiene derecho a hacerlo. Me gustaría que termináramos con una reflexión al respecto. Creo que esta coyuntura electoral es clave para el futuro de nuestro país. El votar de manera informada nos permitirá posiblemente tomar una mejor decisión. Desafortunadamente, como habíamos señalado al inicio, no toda la información que se debe publicar está disponible, pero ahí está el trabajo de los periodistas, del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, de distintos temas, de solicitar información en las instituciones públicas, de hacer el esfuerzo de entregar esta información a la ciudadanía de alguna manera más digerible, la ciudadanía de involucrarse en los espacios existentes de discusión de esta información, de estos datos. Y sobre todo, diría yo, de aprovechar que tenemos una ley de acceso a la información pública que tiene, de alguna manera, dientes, en donde la Defensoría del Pueblo tiene un rol importante, cuenta con un mecanismo de gestión oficiosa, puede presionar a las instituciones públicas que entreguen esta información y de no entregarse puede solicitar a la Contraloría General del Estado que haga un examen al respecto de este incumplimiento. Y la Contraloría sabemos que tiene facultades sancionatorias y ahí ya estamos hablando de otra cosa. Yeah. Entonces, es, yo diría, un escenario favorable para luchar por el derecho al acceso a la información pública, que desafortunadamente está golpeado actualmente en distintas materias, legislativo, contratación pública, salud, educación, empleo. Hay problemas, pero hay que, como sociedad, en el marco de una coyuntura electoral tan importante, hay que aprovechar esta coyuntura e incluso, y con esto termino, exigir a nuestros candidatos que dentro de sus planes de trabajo, dentro de sus propuestas, incluyan derechos tan básicos como el acceso a la información pública. Creo que de ahí parte también el proponer una mejor democracia desde la política. Muchas gracias. Ha estado con nosotros el día de hoy Roger Celi, quien es coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, a quien agradezco mucho por haber estado en este espacio. Y bueno, pues con nosotros nos volvemos a ver el próximo miércoles a esta misma hora para seguir hablando sobre derechos en Ecuador. Gracias y hasta pronto. Gracias, un saludo a todos.